Se abre la sesión. Señores claustrales, sentaos. Se inicia el acto. La señora secretaria general leerá el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid por el que se otorga el título de doctor honoris causa al señor don Josep Borrell Fontelles. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2023, acordó conceder el grado de doctor honoris causa al excelentísimo señor don Josep Borrell Fontelles, a propuesta del Instituto de Estudios Europeos, en atención a sus reconocidos méritos académicos y su brillante trayectoria profesional. La señora decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el señor decano de la Facultad de Derecho irán a recoger y acompañar a este claustro al doctor don Josep Borrell Fontelles. Hágase por el padrino, doctor Francisco Julián Fonseca Morillo, la laudatio del candidato a doctor. Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, profesor Borrell Fontelles. Rector magnífico de la Universidad de Valladolid, profesor Largo Cabrerizo, claustro de doctores, excelentísimas autoridades, señoras y señores. Me incumbe en esta ceremonia de otorgación del doctorado honoris causa por la Universidad de Valladolid el honor y el privilegio de glosar en esta laudatio los méritos del profesor Borrell Fontelles que le han hecho merecedor de este doctorado. Y es un honor que quiero compartir con todos los miembros del Instituto de Estudios Europeos de esta universidad, quienes respaldaron por consenso la propuesta que les lanzó quien les está dirigiendo la palabra en estos momentos y que ha sido avalada de manera abrumadora por las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad. Gracias, queridos decanos, Javier García Medina y profesora Santos Álvarez. Antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad y tras el cumplimiento de todas las etapas requeridas por el Reglamento de Doctorado honoris causa de la Universidad de Valladolid del año 2007. Me siento, por tanto, como el portavoz de este instituto, el único de su género en Castilla y León,
levantado hace más de 25 años por el llorado maestro don Justino Duque Domínguez, quien fue rector de esta universidad. A él y a todos cuantos nos han precedido en la construcción de este empeño común europeísta en el seno de la Universidad de Valladolid, vaya mi recuerdo y mi agradecimiento. Si, como dice Vasily Grossman en Vida y Destino, el reflejo del universo en la conciencia del ser humano es el fundamento de la fuerza del ser humano, todos los que hoy somos miembros del Instituto y de este claustro esperamos que vuestro reflejo nos fundamente y nos dé fuerza en la defensa de los valores de la integración europea que esta universidad hace suyos desde hace tantos años. Miembros del claustro, autoridades, señoras y señores. El nombramiento de don Josep Borrell Fontelles como doctor honoris causa se ajusta íntegramente a lo previsto en el artículo 2 del Reglamento de Concesión de Doctorado Honoris Causa ya citado. Esta distinción es la máxima que nuestra universidad, vieja de 8 siglos y orgullosa de la fidelidad a su lema, Sapientia edificavit sibi domum, concede a aquellas personas que destaquen de manera singular en el campo de la investigación o de la docencia, o en aquellas actividades que tuviesen una repercusión notoria e importante en el terreno científico, artístico, cultural, tecnológico o social. Si, como decía Ortega y Gasset en su obra La misión de la universidad, el núcleo duro de nuestra legitimidad es la enseñanza para la formación de profesionales, la investigación científica y humanística y la difusión de la cultura, la figura del profesor Borrell Fontelles constituye en su doble faceta académica y político-institucional un perfecto ejemplo de esta triple dimensión orteguiana, y ello es lo que pretendo glosar en esta laudatio. Comenzando por el principio, Josep Borrell Fontelles nació el 24 de abril de 1947 en Pobla del Segur, provincia de Lleida, hijo, como él mismo siempre dice, del panadero del lugar. E hijo también, no hijo natural en el sentido civilista, pero hijo del Pirineo catalán, de donde, como sabemos todos los que le conocemos, vienen muchas de las características de su personalidad, y donde, querido alto representante, sigues encontrando tu particular paraíso prustiano. Lo primero que conviene destacar del profesor Borrell Fontelles es su sólida formación académica, con un impecable cursus honorum dentro del sistema público educativo español. Josep Borrell es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, egresado en 1969. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1972, donde se doctoró con la máxima distinción en 1976. Cabe destacar en aquellos años de formación su afán, como ha venido demostrando a lo largo de toda su actividad profesional, de abrirse a la dimensión internacional, habiendo obtenido un máster en Economía y Tecnología de la Industria Petrolera en el Instituto Francés del Petróleo de París, en el año 72, gracias a una beca Juan Marx, y un máster en Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Stanford, donde fue becario Fulbright en 1975. Con esta formación, el profesor Borrell comenzó rápidamente una brillante carrera académica en 1972, siendo profesor ayudante y profesor adjunto de análisis matemático en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, antes de obtener por concurso oposición la plaza de profesor agregado de Matemáticas Empresariales en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en marzo de 1982. Su paso por nuestra universidad, en el Departamento de Matemáticas Financieras, dirigida por el profesor Julio García Villalón. Por cierto, Julio García Villalón está impedido de estar hoy aquí por razones de salud, pero me ha pedido, sin embargo, que desde esta tribuna dé en su nombre un abrazo al nuevo doctor honoris causa. Querido profesor, date por abrazado. Su paso fue corto por la implicación directa del profesor Borrell en la política española y en la preparación de nuestro ingreso en las entonces comunidades europeas, aunque ello no le impidió seguir su cursus honorum, con la extensión, ese mismo año, 1982, de la plaza de catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid hasta su jubilación en el año 2011. En cualquier caso, y permítame aquí el tuteo, alto representante, te consideramos parte de los nuestros, aunque solo sea porque los primeros amores nunca se olvidan. Volviendo a la glosa más formal y propia de este solemne acto,
La actividad académica del profesor Borrell ha tenido vida más allá del inevitable trámite administrativo de la jubilación. No solo porque entre los años 2013 y 2016 ocupó la cátedra Jean Monnet de Integración Económica Europea en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales de Madrid, sino porque, demostrando así su profundo enraizamiento europeo, Josep Borrell tuvo responsabilidades rectorales. Josep Borrell, entre los años 2012 al 2012, fue presidente del Instituto Universitario de Florencia, siendo hasta ahora el único académico español que ha ocupado dichas funciones. Durante este periodo, el rector Borrell promovió la internacionalización del instituto, creando cátedras especializadas en gobernanza global, energía y cambio climático, así como en política migratoria. Y, en particular, puso en marcha la conferencia anual sobre el Estado de la Unión, que se ha convertido en uno de los acontecimientos anuales más importantes sobre el proceso de integración europea en dicho instituto en Florencia. Para terminar con este apresurado recorrido sobre la figura académica de nuestro doctorando, quisiera resaltar, ahora que nos acaba de dejar el antiguo presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, sin cuya obra, impulsión y legado no se podría entender la actual Unión Europea, y a quien desde esta tribuna rindo homenaje, quisiera terminar diciendo que Josep Borrell ha estado activamente implicado hasta su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España en 2018 en la Fundación Delors Notre Europe, posiblemente el gran think tank en materia de integración europea como miembro de su Consejo de Administración. Llegados a este punto, he de confesarles que, dada mi condición de jurista, juzgar la importancia científica de las contribuciones del profesor Borrell al campo del análisis matemático de la economía habría sido para mí una tarea imposible. Sin la contribución de mis colegas economistas en esta universidad y miembros de nuestro Instituto de Estudios Europeos. Gracias a ellos, creo poder decir que sus contribuciones académicas en este área en los años 70 y 80 continúan siendo obra de referencia. En particular, sus monografías sobre métodos matemáticos para la economía, 1, campos y autosistemas, y 2, programación matemática, o hacia una nueva concepción del gasto público. Asimismo, creo que todos, incluidos los legos en este ámbito del conocimiento científico, aprendimos con su modelización matemática de problemas en la toma de decisiones políticas que hizo en 1992 en la República de Taxonia. De lo que sí puedo dar fe, desde mi propio ámbito de especialización, es de la importante contribución académica del profesor Borrell al fenómeno de la integración política europea, aunando su experiencia política concreta con una metodología científica perfectamente engrasada y con una gran capacidad dialéctica. Baste para ello hacer referencia a sus contribuciones periódicas entre los años 2014 y 2018 en las publicaciones del Debate Federalista o en su participación como coordinador, editor o coautor en obras tan importantes como Europa en la encrucijada, el Gobierno Económico Europeo, la gobernanza multinivel de los bienes públicos interdependientes o la gobernanza democrática del euro. Contribuciones, además, que ha seguido cultivando ya como alto representante de la Unión Europea, con sus monografías anuales resaltando las claves de la estrategia exterior y de seguridad europea. European Foreign Policy in Times of COVID, Staying on Course in Troubled Waters, o la última, The Year the War Returned to Europe. Perdóname el acento, querida vicerrectora. Y además, el profesor Borrell lleva más de 20 años empeñado en la organización en la Universidad Internacional Méndez y Pelayo de una serie de encuentros de alto nivel entre académicos, responsables políticos y think tankers con el título común de Quo Vadis Europa. Encuentros que se han convertido, y aquí tenemos al rector Méndez Pelayo para contradecirme, que se han convertido en uno de los eventos más reputados en España e internacionalmente en este ámbito. En fin, no puedo terminar este recorrido breve por su producción científica sin hacer referencia a la dimensión de intelectual comprometido de Josep Borrell, y en particular en lo que se refiere a la cuestión catalana y sus implicaciones para España y Europa. Muchos de los aquí presentes hemos leído y apreciado su coherencia y valor ciudadano en la monografía que escribió en el año 2015 conjuntamente con Joan Llorach, también presente aquí, con el sugestivo título de Las cuentas y los cuentos de la independencia. Querido alto representante, soy consciente que tu valiente actitud
y coherencia intelectual en esta materia te ha supuesto un desgarro personal y muchos sinsabores. Por eso quiero, en mi nombre y en el de muchos de los aquí presentes, que recordamos tu intervencionismo público en el debate en el año 2017, decirte simplemente gracias. Cuando en aquel memorable discurso del 8 de octubre del año 2017 afirmaste que de la bandera europea, esta es nuestra estelada, esa simple afirmación desnudó muchas ensoñaciones. Miembros del claustro, autoridades, señoras y señores, en la opinión de quien está haciendo este laudatio, si los méritos académicos anteriores ya son per se destacables, no se debe olvidar que en el caso de Josep Borrell Fontelles concurre también una trayectoria política e institucional imprescindible en este laudatio, íntimamente vinculada a la aspiración de la sociedad democrática española de convertirse en parte central del proceso de integración europeo. Muchos de los aquí presentes compartimos ese ideal generacional de España en Europa como forma de consolidación plena de nuestra democracia. Y Josep Borrell ha sido un referente institucional de ello desde los años 80. Y personalmente me enorgullezco de haber pasado por allí y de ser testigo del importante papel jugado por nuestro doctor honoris causa desde 1986. En efecto, cuando España ingresó en las entonces comunidades europeas, Josep Borrell, a la sazón secretario de Estado de Hacienda del año 84, jugó un papel relevante en la negociación a cara de perro para revertir la cara de perro es una cita, no es mía, a cara de perro para revertir los aspectos financieros de transición más desequilibrados de nuestra incorporación. Así, en las sesiones maratonianas para fijar el presupuesto del año 87, ante las continuas y fundamentadas reclamaciones de Josep Borrell, presidiendo la delegación española, los 10, y esto es historia, aceptaron que la Comisión excepcionalmente anticipara un mayor porcentaje de los recursos previstos para los proyectos aprobados para España con cargo al FEDER, permitiendo así un equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos más favorable para España. Yo estuve allí esos años como funcionario, tanto en la Comisión como en el Consejo, y puedo garantizarles que Josep Borrell es un consumado dialéctico, mezclando la oratoria y la negociación política con un profundo conocimiento y discurso técnicos capaz de desarmar a buena parte de sus colegas en la mesa de negociaciones. Soy testigo de cómo en la primera presidencia española, en 1989, Josep Borrell consiguió, perdón por entrar en estos detalles, tras no menos de 3 horas de negociaciones, dejar a Alemania en minoría absoluta ante su pretensión de que España pagara una parte suplementaria del famoso cheque británico. Y les puedo asegurar que son contados los casos en que esto de arrinconar a Alemania acaece. Cierto es, querido alto representante, las victorias no duran para siempre. En aquel mismo periodo se creó un grupo de alto nivel en materia de fiscalidad del ahorro, del cual tuve el honor de ser el secretario y que presidió Josep Borrell, con ardor y con talento, a pesar de lo cual sus resultados siguen en gran medida durmiendo el sueño de los justos. Memento mori. Podré multiplicar más ejemplos de la labor europea de Josep Borrell. Entre 1991 y 1996, en presencia de nuestro ministro de Infraestructuras, cuando entonces Josep Borrell era ministro de Obras Públicas, Transporte, Telecomunicaciones y Medio Ambiente. Pero baste con recordar que fue el principal responsable de la ejecución y gestión del Fondo de Cohesión y del gran impulso del Plan de Infraestructuras en España, con un proceso de inversión masiva del 3% del PIB español anual en aquellos años y que ha constituido un motor innegable de nuestro desarrollo social y económico. Y estos son resultados tangibles y comprobables. Tras su paso por los salones del Charlemagne y del Justus Lipsius en el Consejo de la Unión Europea, la vinculación de Josep Borrell con la causa europea no terminó con su paso a la oposición política. De 1999 al año 2003 fue presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado del Parlamento Español para la Unión Europea, en aquellos años en los que los parlamentos nacionales alcanzaron su madurez en materia de control del principio de subsidiariedad. Aquí, si se me permite la pequeña vanidad, volví a encontrarme con nuestro doctor honoris causa, quien fue uno de los primeros presidentes de comisiones parlamentarias nacionales que apareció por Bruselas para evaluar el significado de las nuevas políticas de cooperación judicial,
policial, migratorias que la Unión acaba de estrenar. Y su labor europeísta del Parlamento Nacional culminó con su nombramiento como representante del Parlamento español en la convención que redactó la Constitución Europea en los años 2002 y 2003, donde participó de manera destacada en el grupo de trabajo sobre gobernanza económica y acción exterior y defensa. Por ello, no puede sorprender que Josep Borrell diera el salto a la política europea directamente, pues fue elegido como cabeza de lista para el Parlamento Europeo por el Partido Socialista Obrero Español en junio del año 2004 y votado como presidente de dicho Parlamento hasta el año 2007. En estos años, a Josep Borrell le tocó lidiar con la ratificación rata y no consumada del Tratado Constitucional y su conversión en el actual Tratado de Lisboa, defendiendo las posiciones del Parlamento Europeo y, además, bajo su presidencia se dio un gran impulso al proceso de incorporación de 10 nuevos Estados en la Unión Europea entre los años 2004 y 2007, en paralelo a la negociación de las perspectivas financieras de la Unión para el periodo 2007-2013 necesarias para incorporar estos países. No sorprende que al hacer balance de aquellos años en su alocución de despedida, el profesor Borrell se mostrara satisfecho de que el Parlamento Europeo se hubiera convertido en una institución ampliamente reconocida y pusiera el acento en la necesidad para la Unión de alcanzar un estatuto de actor político, esto lo añado yo, creíble, en la esfera internacional en un mundo globalizado. Apartado de la escena política al término de su mandato en el Parlamento Europeo en el año 2009, dedicándose a la actividad privada y de vuelta a la docencia, Josep Borrell vuelve al primer plano de la política internacional con su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España en el año 2018. Estando reciente en nuestra memoria su labor como ministro, quisiera simplemente resaltar a los efectos de un acto de esta naturaleza que bajo su dirección el Tratado de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, ha reforzado la posición de nuestro país en el contencioso centenario con el Reino Unido sobre Gibraltar, como nunca habríamos podido sospechar unos pocos años antes. Cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo del año 2019, donde resumió su filosofía política europeísta con un poderoso tríptico de ideas: compartir soberanía para sobrevivir y para seguir siendo competitivos. Josep Borrell culmina su trayectoria política institucional con su actual cargo de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea desde el año 2019, puesto para el que fue elegido por el Consejo Europeo y refrendado por el Parlamento Europeo. En tanto ministro de Asuntos Exteriores europeo, Josep Borrell es en estos momentos el español con más relevancia en la esfera internacional. Como académicos y miembros de un claustro al que perteneció, podemos sentirnos orgullosos de ello. En estas funciones, él es el primero que conoce los puntos débiles de unas políticas y de una acción cuyo control sigue siendo básicamente intergubernamental. Pero que como intelectual comprometido, hablando claro, aunque sea incómodo, Josep Borrell lleva rellenando de contenido y conquistando espacios desde hace más de 4 años, utilizando para ello su larga experiencia académica, política e institucional, y ello con un leitmotiv que dejó claramente expresado en su hearing, en su audición ante el Parlamento Europeo en septiembre del año 2019, cuando afirmaba: a través de mis variadas experiencias he sido testigo de primera mano de la necesidad de una Europa más fuerte, que defienda los valores europeos en todo el mundo frente a las amenazas que afectan a todos los europeos. Una Europa que ejerza la solidaridad internacional y defienda la paz y la seguridad en el mundo. Defensa de valores y de intereses. Esta es la filosofía que inspira la acción del alto representante y que creo que nos es preciosa para los académicos que nos dedicamos a las cuestiones de geoestrategia e integración europea. De hecho, la brújula estratégica de la Unión en política exterior y de defensa que Josep Borrell presentó en noviembre del año 2021 constituye el plan de acción más desarrollado que hasta ahora haya tenido la Unión Europea en un análisis modelizado de los riesgos y la necesidad de actuación. Como él mismo decía al presentarlo, la brújula estratégica es una guía de actuación que traza un rumbo ambicioso para nuestra política de defensa para el próximo decenio. Si no es ahora, ¿cuándo? Querido doctor honoris causa, rector magnífico,
claustro de doctores, autoridades, señoras y señores. Voy terminando. Si tuviera que resumir elementos claves de la acción política e intelectual de Josep Borrell, que sin ninguna duda serán objeto de reflexión y formarán parte de su legado, quiero referirme en primer lugar a su compromiso frente a la guerra en Ucrania. Como dijo en su discurso ante el Parlamento Europeo en marzo del año 2022, creo que este es el momento en que la Europa geopolítica está naciendo. Esta es la partida de nacimiento de la Europa geopolítica, el momento en el que tomamos conciencia del reto al que nos enfrentamos, el momento en que Europa debe hacer frente a sus responsabilidades. El retorno de la tragedia, lejos de asustarnos, debería galvanizarnos. Y finalmente, sobre esta noción de la galvanización y de superar el miedo y la parálisis, va el muy reciente discurso de nuestro doctor honoris causa en diciembre del 23 en el Grand Continental Summit, en el cual nos dejó una reflexión fuerte con la que quisiera terminar esta laudatio, por lo que tiene de advertencia, de legado y de misión. Las elecciones europeas estarán marcadas por estas dos guerras, en Ucrania y en Gaza, y por sus consecuencias. Serán una respuesta a todo eso. Tengo miedo de una cosa. Tengo miedo del miedo, que los europeos voten siguiendo sus miedos. Concluyo como he prometido. Este padrino de investidura considera que el profesor Borrell Fontelles, a lo largo de toda su experiencia y carrera profesional, ha alcanzado el nivel de excelencia académica y político-institucional más alto. Y es para el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, para las facultades de Ciencias Económicas, de Derecho, para este claustro, un motivo de orgullo que esta propuesta de doctorado honoris causa arribe hoy a buen puerto. Querido profesor, quo vadis, Europa. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se proceda a la investidura del señor don Josep Borrell Fontelles con el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid. Muchas gracias. Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del señor don Josep Borrell Fontelles. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, propuesta del Instituto de Estudios Europeos y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida por las leyes del reino, os entrego dicho título y se os impone como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. Recibid el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere,
debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento. Yo, Josep Borrell Fontelles, juro procurar y defender el honor, la referencia, el provecho, la libertad y la excelencia de esta alma universidad con todas mis fuerzas mientras viva. También juro cuidar de cualquier otro modo, pública o privadamente, el honor y la conveniencia de dicha universidad, así como de sus doctores y maestros presentes, ausentes y futuros en todas partes, ya permanezca en esta universidad, ya en cualquier otro lugar, y aún elevado a cualquier dignidad por alta que fuere. Cumpliré con el mayor ahínco y empeño todos y cada uno de estos extremos, y en caso de que fuera requerido, prodigaré a todos ellos con todas mis fuerzas, favor, auxilio, patrocinio y consejo. Os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad. En señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, recibid mi abrazo en nombre del claustro universitario. El doctor Josep Borrell Fontelles tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Magnífico señor rector de la Universidad de Valladolid, profesor Largo Cabrerizo, magnífico señor rector de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo,
ilustrísimos miembros de la Junta de Gobierno y decanos de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas, señor presidente del Consejo Social, querido Óscar Campillo, miembros del Consejo Social y de la comunidad universitaria, director del Instituto de Estudios Universitarios y padrino de la ceremonia, profesor Fonseca Morillo, autoridades, amigos y familia que me acompañáis, señoras y señores. Es un gran honor el que la Universidad de Valladolid, la más antigua de España junto con la de Salamanca, y por cuyas aulas han pasado tantas personalidades relevantes en sus casi 800 años de existencia, me haya otorgado la distinción de doctor honoris causa. Basta con ver, como he hecho esta mañana, en el histórico patio del Palacio de Santa Cruz, la lista de mis predecesores en esta distinción, para sentirse abrumado por lo que representa. Permítanme expresarles mi sincero agradecimiento en un momento tan solemne. La Universidad de Valladolid ha sido parte iniciática de mi singladura vital universitaria. Como ha recordado el profesor que me apadrina, fue en esta universidad, en la entonces jovencísima Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde gané mi primera plaza de profesor agregado de Matemáticas Empresariales en el departamento dirigido por el profesor Julio García Villalón, que todavía está entre nosotros, aunque no pueda estar hoy aquí, al que quiero expresar mi reconocimiento por su apoyo en la trayectoria económica que ya ha glosado el profesor Fonseca en su laudatio, con la generosidad de los viejos amigos. Cierto que mi presencia en las aulas de esta universidad fue corta. Eran tiempos de profundos cambios en la política española. Al iniciarse el curso 82-83, y de esto hace más de 40 años, se formaba el primer gobierno presidido por Felipe González y Miguel Boyer, que en paz descanse. Me llamó para pedirme que asumiera la Secretaría General del Presupuesto y el Gasto Público, primero y poco tiempo después la Secretaría de Estado de Hacienda. Una responsabilidad que asumí durante 7 largos años. Creo que es un récord histórico de permanencia en un puesto público, durante los cuales pusimos las bases de una hacienda capaz de financiar los bienes públicos que la sociedad española demandaba. Dejé pues Valladolid, pero siempre he recordado con cariño esta vinculación inicial con esta universidad. Y ahora renuevo en esta ceremonia mi agradecimiento a su comunidad universitaria. Sí, siempre me ha atraído la docencia. Y si las circunstancias políticas de España hubieran sido otras, seguramente a eso hubiera dedicado mi vida profesional. Siempre he creído que la mejor manera de entender las cosas es tratar de explicárselas a los demás. Y estoy convencido de que la política, la buena política, es, sobre todo, pedagogía. El responsable político tiene el deber de hacerse entender por sus ciudadanos, de explicar sus propuestas más allá del ruido y de la furia, hoy sin duda excesivos, de la confrontación dialéctica con otras alternativas. Creo modestamente haber contribuido a innovar la enseñanza de las matemáticas a los estudiantes de ciencias económicas. Todavía me encuentro con alguien que me recuerda que fui su profesor y no me guarda rencor. Y tratando de explicar a los ciudadanos el porqué y el cómo de las decisiones políticas que les afectan. En particular, ¿para qué sirven los impuestos? Y que la disyuntiva no es entre si una autopista es gratis o de peaje, porque no hay nada gratis, sino si será pagada por el contribuyente o por sus usuarios. Y eso, que es evidente, no lo es tanto y hay que explicarlo. Dejé la Secretaría de Hacienda en 1991. Habíamos acuñado la expresión Hacienda somos todos, que todavía hoy no es del todo cierta, y habíamos aumentado los ingresos públicos en 8 puntos del PIB.
Y eso fue una verdadera revolución. Esa transferencia de rentas fue sin duda una revolución pacífica, no exenta de polémicas, pero seguramente más impactante para la cohesión social y territorial de España de lo que habían sido otros elementos más explícitamente revolucionarios. Después, como ministro de Obras Públicas y Transportes, durante otros casi 6 años, viví de una manera plástica la transformación de nuestro territorio, moldeando la geografía de España de una manera tan viva como el escultor da forma a la materia. Vi cómo España cambiaba de piel y pasaba de la imagen típica y tópica del peón caminero que repartía gravilla de alquitrán por las cunetas, que es lo que yo recuerdo de mi infancia, por las grandes y modernas infraestructuras que hoy tenemos y que debemos en buena parte a nuestra pertenencia a la Unión Europea, que, como ha recordado el profesor Fonseca, fue el gran financiador de esa transformación. Pero ya no volví a las aulas, o solo lo hice de forma breve e intermitente, mientras mi trayectoria política pasaba de España a Europa. Aunque siempre preguntaba a mis amigos catedráticos de la Complutense si ya habían acabado las obras que debían sustituir al pabellón prefabricado, y siempre me contestaban que no, de manera que podía esperar. Y esperé mientras seguía trabajando para construir Europa, que ha sido una parte importante de mi vida, como el profesor Fonseca de nuevo ha descrito con detalle. No voy pues a contarles mi vida, él lo ha hecho, insisto, con la generosidad de los buenos amigos. Permítanme, en cambio, aprovechar esta ocasión para compartir con ustedes mi visión del papel de Europa en estos tiempos difíciles y peligrosos. Desde la privilegiada atalaya de ser el alto representante para la política exterior y de seguridad, desde la que he podido observar cómo, desgraciadamente, tristemente, la violencia llama a la violencia y el odio al odio en una espiral mortífera que deberíamos ser capaces de detener. Pero puesto que estamos aquí, en Valladolid, quiero recordar a 2 ilustres profesores de esta universidad, cuyo pensamiento sobrevolará de alguna manera mi exposición. Son viejos profesores, o lo fueron hace mucho tiempo. Me refiero a Francisco de Vitoria y a Bartolomé de las Casas, ambos dominicos y ambos con relaciones estrechas con esta universidad. De Vitoria, en este colegio, a su regreso de París y antes de asentarse en Salamanca, entró primero como profesor, creo que fue, si estoy bien informado, Paco, corrígeme si me equivoco, pero fue el curso 1523-1524, con lo que haría exactamente 500 años, 500 cursos académicos. Pero el paso del tiempo no le ha quitado actualidad a su pensamiento. El segundo, el sevillano Bartolomé de las Casas, encontraría en este colegio y en esta universidad el ambiente para el debate decisivo en la historia de los derechos humanos, que tanto nos preocupan hoy. Aquí pudo encontrar cierta calma después de experiencias no siempre agradables en las Indias. Yo acabo de regresar de Guatemala, donde estaba hace 24 horas. Y allí todavía resuena la voz de Fray Bartolomé sobre una sociedad donde el 50% todavía la constituyen los pueblos indígenas sometidos a discriminaciones y olvidos, víctimas propiciatorias de los conflictos políticos, y sin embargo han sido los más activos defensores del presidente electo don Bernardo Arévalo de León, de rancios apellidos criollos, en el accidentado camino hacia su investidura, que tuvo finalmente lugar gracias en parte también a la presión de la comunidad internacional y en particular de España y de la Unión Europea. De Vitoria, el diccionario de la Real Academia de la Historia, como me ha explicado un viejo catedrático de esta universidad y amigo,
dice que Valladolid le metió de lleno los problemas de América, por los que profundizaría en el tema de los derechos humanos de los individuos y de los pueblos. Y fue aquí, al calor intelectual de esta universidad y de su cancillería, donde se terminaron las primeras leyes de Indias, tan pronto como en 1512, y donde quizás Las Casas terminaría sus tratados con el texto de la famosa disputa con Ginés de Sepúlveda. Sus discusiones sobre la guerra justa. ¿Puede una guerra ser justa? ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo se cumplen o se incumplen las leyes de la guerra? Porque la guerra también tiene sus leyes. Sobre la igualdad de los seres humanos, de sus derechos naturales, sobre el respeto a las leyes de los pueblos y también sobre el derecho de la gente a comunicarse y a desplazarse libremente por el planeta, lo que Vittoria llamaba el ius communicationis, que para él era una parte esencial del derecho de las gentes. Aquellas fueron contribuciones fundamentales al análisis de los problemas de entonces, que todavía hoy nos afligen al mundo y a Europa. En las ideas de esos ilustres profesores que fueron antes que yo miembros del claustro de esta universidad, están los ecos dramáticos de la guerra de agresión contra Ucrania, del conflicto entre Israel y Palestina con la tragedia de Gaza, de los inmigrantes que llegan a nuestras costas escapando de una muerte cierta o simplemente buscando una vida mejor. Y desgraciadamente también hoy el problema para la economía internacional que representa la tensión en los estrechos del Mar Rojo, en un momento que creo puedo decir es el de mayor riesgo geopolítico mundial, desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962 y que me recuerda a los escenarios de los años 30 del pasado siglo. Y no les hablo de Vittoria y de Las Casas para mostrar una erudición histórica que no poseo. Si lo hago es para rememorar con ustedes el vivo ambiente intelectual de esta ciudad y de su universidad, en un momento en que ambas estaban recién salidas del conflicto comunero, que fue una de las expresiones más importantes del valor de la colectividad como actor social en el mundo moderno. Y con este recuerdo expresarles del orgullo y el agradecimiento por sumarme hoy a este claustro, que ha sido caldo de cultivo de las ideas que han transformado el mundo, como lo han sido Salamanca, París, Bolonia, Florencia y otras ciudades europeas universitarias. Europa es el continente de las universidades y Europa sembró de universidades el nuevo mundo. Señoras y señores, como ustedes saben, hace ya más de 4 años que ejerzo de alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea y vicepresidente de su comisión. Ya me advirtieron que era una misión imposible, pero no pensaba que lo fuera tanto. Estos 4 años hemos visto cómo los problemas han seguido cayendo sobre nosotros como un río que se desborda violentamente. Un río embarbecido frente al cual construimos a toda prisa puentes y diques provisionales y frágiles para hacer frente a los problemas más acuciantes de cada día. Y así los europeos nos hemos convertido en conductores de ambulancias en un mundo en llamas, ejerciendo como buenos samaritanos de las víctimas de conflictos como el de Gaza, que no hemos sido capaces ni de prever, ni de evitar, ni de ponerle fin. Antes nos imaginábamos como arquitectos de un universo en paz, pero no. Hoy, desde Ucrania al Oriente Próximo y Medio, las crisis se intensifican y se extienden al Extremo Oriente, con las tensiones en Taiwán y en torno a la península de Corea. Y es imposible pensar esas crisis cada una por su cuenta, aisladamente, porque todas se interpenetran a través de efectos de borde geográficos, contaminándose la una a la otra y extendiéndose por la superficie del planeta. Pero sin duda entre ellas destacan, al menos para nosotros, la pandemia del COVID-19 y las 2 guerras de las que va a depender nuestro futuro, la de Ucrania y la de Gaza.
Y esos acontecimientos que me ha tocado vivir en primera persona me hacen pensar que Europa, que como sabemos se construye a través de las respuestas que da a las crisis que la afectan, se ha movido y todavía se mueve entre lo que se dice momentum, un momento hamiltoniano y un momento Demóstenes. En efecto, cuando respondimos a la pandemia del COVID-19, emitiendo deuda común, rompiendo así el tabú de que no se podía hacer eso, no se podía emitir deuda común para financiar el gasto comunitario, algunos evocaron que Europa vivía un momento hamiltoniano en referencia a la decisión adoptada en 1790 por Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, que comunitarizó la deuda de los Estados federados que había sido generada durante la Guerra de la Independencia para convertirla en deuda federal común, con el argumento de que unos han puesto los muertos, otros han puesto el dinero. No podemos resucitar a los muertos, pero podemos compartir la deuda que se ha generado para conseguir nuestra libertad. Dicen que ese fue el momento fundacional de los Estados Unidos, pero esta analogía es discutible, porque nuestra emisión de deuda común ha sido solo una operación puntual que no estaba destinada a repetirse, aunque ya veremos. Y en todo caso, no comunitarizamos el stock de deuda preexistente, como hizo Hamilton, sino solo la nueva deuda necesaria para hacer frente de forma solidaria al reto de la pandemia. Además, la verdadera innovación de Hamilton no fue solo comunitarizar la deuda, sino inventar impuestos federales para sostenerla. Porque deuda e impuestos son las dos caras de una misma moneda. Hamilton lo sabía bien, pero la parte de los impuestos le costó mucho más tiempo y problemas. Incluso tuvo que movilizar el ejército por primera vez desde la Guerra de la Independencia para sofocar la rebelión de algunos estados que se resistían a pagar esos impuestos federales. Bueno, creo que en la Unión Europea no llegaríamos a tanto, pero un sistema fiscal para dotar a la Unión de recursos fiscales propios es todavía uno de los mayores retos irresueltos de la construcción europea. Es el verdadero campo de batalla. Entre los que consideran que la Unión es un club de estados soberanos, cada uno siempre vigilante de saber cuánto aporta al club y cuánto recibe de él, mientras que otros creen en un destino federal, es decir, más común, más compartido. Y si dispusiéramos de verdaderos impuestos propios europeos, la Unión tendría mayor independencia, mayor credibilidad crediticia, mayor eficiencia económica y mayor responsabilidad institucional. En particular, el Parlamento Europeo que tuve el honor de presidir sería un verdadero parlamento, ya que la función originaria de los parlamentos es votar el impuesto que pagan los ciudadanos, al soberano. Y la Revolución Americana estalló al grito de "No taxation without representation". Ahora podríamos decir que no deberíamos tener representation without taxation, que es lo que tenemos. Parlamento que es representativo, pero no tiene poderes fiscales. Sí, no representation without taxation sería un grito de guerra del Parlamento Europeo para las próximas elecciones. Veo aquí a algunos ilustres miembros del Parlamento que estoy seguro defenderán esta tesis. Pero esta cuestión quedó orillada por otras más graves. La desaceleración económica que siguió la pandemia y, sobre todo, la llegada de la guerra a las fronteras de Europa. Por eso hay quien evoca otro momento, el momento Demóstenes, en referencia al gran orador y estadista ateniense que 300 años antes de Cristo movilizó a sus ciudadanos con sus famosos discursos para defender la independencia de Atenas y hacer frente a la amenaza del imperialismo de Macedonia. Y yo creo que esta sí que es una comparación acertada, porque ahora nos toca a nosotros enfrentarnos al imperialismo de una gran potencia atómica, por cierto, nuclear, que amenaza no solo a Ucrania, sino que también es una amenaza existencial para la Unión Europea, aunque debo reconocer que no todos los Estados miembros ni todos los ciudadanos
lo ven así. Pero no les voy a hablar en detalle de todos estos problemas. Si lo hiciera, ustedes lamentarían haberme otorgado este doctorado. En vez de ello, intentaré poner en perspectiva lo que me parece ser la cuestión fundamental. La cuestión fundamental es que Europa ha redescubierto la dureza del mundo. Ha redescubierto la dureza de un mundo áspero y conflictivo, peligroso. Y no estábamos preparados para hacer frente a eso. Estábamos mal preparados para una alteración tan grave de nuestras condiciones de vida y de la muerte como las que provocó la pandemia. Mal preparados para el retorno de la guerra a nuestras fronteras. Cuando llegó la pandemia descubrimos que en Europa no se producía ni un solo gramo de paracetamol. Ni un gramo de paracetamol, que no es precisamente un producto estratégico. Y cuando llegó la guerra descubrimos que nuestros stocks de municiones estaban bajo mínimos. Y cuando presenté la brújula estratégica, gracias Paco por recordarla, dije, Europa está en peligro. Y lo que provoqué fue una sonrisa irónica, como si fuese una frase de marketing destinada a vender el producto. Estábamos mal preparados para la violencia en Oriente Medio, porque habíamos querido olvidar el conflicto palestino. Mal preparados para aceptar el retorno de la competencia geopolítica entre Estados, en particular la competencia entre China y Estados Unidos que va a determinar nuestro tiempo y que va a escribir la historia en las riberas del Indo-Pacífico. ¿Qué nos dice esta falta de preparación de Europa? ¿Por qué estábamos tan mal preparados para hacer frente a estas contingencias? ¿Nos faltó perspicacia? ¿Nos faltó visión? ¿No teníamos suficiente experiencia política? No, no lo creo. Tenemos los mejores centros de análisis y previsión del mundo y tenemos todas las experiencias políticas que se puede tener. Creo que la verdadera razón por la cual Europa estaba mal preparada para hacer frente a la dureza del mundo era porque la esencia del proyecto europeo se basaba precisamente en rechazarla, en negarla. Y aquí está el quid de la cuestión, y creo que merece una explicación. Todas las teorías de las relaciones internacionales giran en torno a la cuestión de la guerra y de la paz. La escuela realista insiste en que el conflicto entre estados es algo insuperable y, por lo tanto, la guerra es inevitable. Los interdependentistas, no lo confundan con los independentistas, creen que el conflicto puede superarse mediante el intercambio de ideas, el intercambio de experiencias humanas y, sobre todo, el intercambio comercial y económico, que crea dependencias mutuas que son positivas para ambas partes. Y la Europa que construimos desde 1957 se ha inspirado más en las teorías de la interdependencia que en las teorías de la inevitabilidad de la guerra, porque de lo que se trataba era de hacerla imposible entre nosotros. Desde que la creamos en el 57, Europa se ha esforzado en pensarse en términos de paz. Aunque ello haya supuesto desterrar el espectro de la guerra de nuestro universo mental. Y por eso Europa ha pasado por un largo proceso de desarme bajo la sombrilla protectora de Estados Unidos. No es sorprendente que sea así. El proyecto europeo se construyó contra la idea de poder, contra la idea de la guerra y el poder, porque pretendía superar el instinto bélico que tanto daño nos había hecho los europeos, que nos habíamos pasado siglos en guerras terribles los unos contra los otros. Primero en nombre de la religión, recuerden las guerras de religión. Después en nombre del orgullo nacional y del instinto de poder imperial, los distintos poderes europeos haciéndose y deshaciéndose en los campos de batalla. Europa fue el continente que experimentó el mayor número de guerras interestáticas antes y después de lanzarse la conquista del mundo. Y ello explica por qué Europa inventó el sistema internacional construido al entorno de un invento puramente europeo, que es el Estado-nación. Y España también puede considerarse una potencia fundadora de este sistema internacional moderno,
porque fue aquí, cerca de Valladolid, en Tordesillas, donde se firmó con Portugal el tratado en 1494, que marcó el primer reparto del mundo entre dos principales potencias coloniales de la época. Sí, fue aquí, cerca de aquí, donde el mundo se repartió entre España y Portugal. Después fue también Europa la que, por el Tratado de Westfalia, hizo otro invento, que fue vincular soberanía a territorialidad, algo que era revolucionario en la época y nos parece evidente, pero entonces no lo era, porque lo que primaba era la lealtad religiosa. Este principio de un Estado-nación y que se neutraliza con otros sobre la base de un equilibrio de poder, construyó la Europa moderna y fue exportado al resto del mundo. Y por eso, cuando empezamos a construir Europa tras la Segunda Guerra Mundial, nuestra prioridad era construir un sistema institucional que pusiera fin a las guerras interestatales que habían asolado a Europa. Plus jamais ça, never again, nunca más, era el grito que Europa lanzó ante las ruinas humeantes de un continente destruido, hambriento y amenazado, que había sido llevado al borde del suicidio por la locura de algunos de sus dirigentes. Y este objetivo, mis queridos conciudadanos europeos, se ha conseguido, porque hoy la perspectiva de una guerra entre los europeos está fuera de nuestro imaginario mental. No hay ningún estudiante europeo que se haya beneficiado de un Erasmus que pueda concebir que le vayan a mandar a una trinchera con una bayoneta a matar a su compañero del Erasmus. Los jóvenes europeos han expulsado la guerra de su horizonte y creen que la paz es el estado natural de las cosas. Desgraciadamente, se equivocan. Y es precisamente para protegerse del riesgo de guerra o de la involución política interna que también conduce a la guerra, como sabemos muy bien en España y en la ex Yugoslavia todavía más, por lo que muchos estados europeos que aún no son miembros de la Unión quieren unirse a la Unión, porque saben que es un protector frente a sus propios demonios y frente a los demonios de los vecinos. Pero esta construcción, esta moneda, tiene un reverso. Y el reverso es que, a fuerza de creer que la guerra había desaparecido del horizonte del continente, pensamos que también había desaparecido del resto del mundo. Y sí, sabíamos que había guerras en otros lugares, pero no nos concernían. Eran las guerras de los demás, lejanas y distantes. A veces participábamos, pero marginalmente, siguiendo a Estados Unidos, como en la guerra de Irak, donde España fue y se marchó. Una guerra que desestabilizó todo el Oriente Próximo sin aportar ninguna solución. O en Afganistán, donde, por cierto, fuimos incapaces de ganar, a pesar de la aplastante superioridad militar de Occidente. Y habrán observado que Afganistán ha desaparecido de los medios de comunicación. Después de la escandalera mediática de la huida de Kabul, parece que Afganistán haya dejado de existir. Les aseguro que existe. Y se ha convertido en un verdadero apartheid por razones de género, donde la mujer y las niñas han retrocedido a la Edad Media y donde ya no se nos ocurre intervenir, ni militar ni políticamente. En todo caso, este fue un marco mental en el que Europa vivió durante 50 años. Y funcionó bien. Durante la Guerra Fría, que afortunadamente fue fría, porque si se hubiera calentado hubiera sido el apocalipsis nuclear. Las guerras, mejor frías. Yo he visitado los conflictos congelados del Cáucaso y hubiera sido mejor que hubieran seguido congelados, porque cuando se descongelan, cientos de miles de personas pagan las consecuencias, como los 150.000 armenios que han tenido que huir en una semana de Nagorno-Karabaj, sin que la comunidad internacional pudiese hacer nada. En todo caso, Estados Unidos estaba allí para protegernos. La seguridad militar era una cosa de la OTAN. Luego acabó la Guerra Fría, la OTAN se quedó sin enemigo y este modelo de un mundo sin guerras todavía se asentó más. Por una parte, porque esperábamos integrar a Rusia en el campo de las potencias razonables, razonablemente democráticas, razonablemente pacíficas.
y quizá no hicimos todo lo necesario para que así fuera. Es una pregunta que me planteo muchas veces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que Rusia no se integrara como una potencia más en el concierto de las economías capitalistas y de las democracias liberales? Pero eso lo dejo para los historiadores. Mi trabajo no es hacer frente a las consecuencias de lo que fue, más que de especular cómo se hubiera podido escribir la historia de otra manera. No digo que no sea importante, porque sé que el pasado condiciona el futuro, pero como algún amigo mío me recuerda de cuando en cuando, el pasado no se optimiza. El pasado es lo que es, y toda proyección hacia el futuro empieza desde el presente. En segundo lugar, porque el espectacular desarrollo de lo que se ha llamado la globalización nos animó a todos a pensar que la interdependencia económica adormecería los instintos bélicos. ¿Para qué hacer la guerra cuando el comercio crece y la prosperidad está más o menos compartida y el mercado nos permite prosperar y somos tan interdependientes? Y así algunos países, en particular Alemania, han buscado su política exterior a través de la pacificación por el comercio, aunque eso haya sido a veces la creación de dependencias peligrosísimas como la dependencia de Rusia en materia energética. Pensamos que nuestra racionalidad era extrapolable al mundo y pensamos que al resolver nuestros problemas también resolvíamos los problemas de los demás. Los demás no lo ven así y de hecho nos hemos esforzado en exportar este modelo para extenderlo universalmente. Jugamos un papel clave en la creación de la OMC y aceptamos a la China posmaoísta en sus filas, con la esperanza totalmente infundada y frustrada de que el progreso material haría evolucionar el sistema político chino hacia una democracia a nuestro estilo. La experiencia de China es un flagrante desmentido de la tesis de que la democracia y la economía capitalista de mercado van de mano. La economía capitalista de mercado florece en todo su esplendor en China, pero la evolución democrática brilla por su ausencia. Pero en menos de 10 años, desde el 90 al 2000, entre el final de la Guerra Fría y el comienzo del siglo XXI, los dos grandes países comunistas que luchaban contra el sistema capitalista se unieron al mundo liberal sin guerra, al menos en el aspecto económico. No le prestamos demasiada atención a la naturaleza política de sus regímenes, ruso y chino. En Rusia hacen elecciones, en China no, porque nuestra apuesta era que la libertad económica conduciría a la libertad política. Y el resultado fue la creación de una imagen de un mundo necesario, no solamente virtuoso, sino necesario. Ahora que está de moda conjugar ambos adjetivos, ese mundo nos parecía a la vez necesario y virtuoso, o virtuoso porque era necesario, o necesario porque era virtuoso, pero ese era el destino de la humanidad. Y que la interdependencia económica sustituiría la confrontación ideológica y militar. Más comercio, más interdependencia, menos nacionalismo, menos guerra, menos gastos militares, el dividendo de la paz. Y así la gran ilusión kantiana de una paz perpetua garantizada por el derecho se hizo realidad. Pero el mundo no era así. El mundo no era kantiano, era hobbesiano. Decimos que Europa es kantiana en un mundo hobbesiano. Yo lo he querido traducir en palabras menos académicas porque el común de los normales no sabe lo que quiere decir eso de kantiano o hobbesiano. Y he dicho que Europa es un herbívoro en un mundo de carnívoros. Y esa expresión no ha sido muy apreciada. Algunos incluso me han recordado que en el mundo hay más herbívoros que carnívoros, lo cual puede que sea cierto, pero no veo qué relación tiene con mi argumento. En todo caso, digamos lo que digamos, esa aproximación a la realidad ha sido fugaz, no ha durado y está en trance de desvanecerse. Primero porque descubrimos que los conflictos interestatales ya no estaban de moda. Ahora lo que había era lo que llamamos conflictos asimétricos, entre un Estado y un actor no estatal, una organización terrorista. Lo vimos con los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y lo hemos visto en Oriente Próximo y lo vemos en el Sahel,
con organizaciones no estatales, pero que son capaces de hacer la guerra a los estados. Y luego vimos que las grandes ideologías laicas, el comunismo, el capitalismo, el fascismo, su desaparición no significaba que hubiesen desaparecido las razones para el enfrentamiento entre naciones. La historia no se había acabado, la historia está retornando. Y el retorno de la historia viene acompañado del retorno de la geografía, porque también nos hicieron creer que con la globalización la geografía había dejado de tener importancia, que la territorialidad no era importante y que estábamos en un mundo donde las distancias habían sido abolidas y las fronteras se habían vuelto invisibles. En Europa sí, pero en el resto del mundo no. Porque lo que vemos hoy son dos conflictos de los más violentos, bueno, al menos los más cercanos, el de Ucrania y el de Oriente Próximo, que son dos conflictos sobre cuestiones territoriales clásicas. Esta tierra es mía. Sí, las dos guerras son diferentes, claro, pero las dos tienen una base sobre una cuestión territorial. El conflicto ucraniano enfrenta a un Estado soberano, Ucrania, con una potencia imperial, o más exactamente imperialista, incapaz de desprenderse de una visión colonial de su identidad. Rusia sigue siendo incapaz de definirse como una federación de naciones, que nunca ha sido. Entre ser una potencia imperial o una federación siempre escoge el imperio. Lo fueron los zares, lo fueron los soviets y ahora es la política de Putin. Y hasta que no se resuelva esta cuestión, la identidad política de Rusia hará que siga siendo una amenaza para sus vecinos y para Europa. Su sistema político seguirá siendo lo que es, un régimen autoritario, nacionalista y, por desgracia, violento. Y además con rentas petroleras. Y eso hace más difícil superar el statu quo, porque sabemos que los estados rentistas son estructuralmente poco democráticos o antidemocráticos, que renta y reparto del poder nunca van bien, con alguna excepción, como es el caso de Noruega. El conflicto palestino-israelí es obviamente de otra naturaleza, aunque también sea fundamentalmente una cuestión territorial. Enfrenta a dos pueblos que tienen los mismos derechos legítimos a vivir en la misma tierra. Es difícil decir si los dos derechos son iguales, son equivalentes, o si uno tiene más derecho que el otro, porque estaba allí antes. Pero ¿cuándo es antes? En todo caso, en la práctica, uno disfruta más de este derecho que otro, que se ha visto reducido al exilio y a la ocupación, porque ha sido el más fuerte, con nuestra ayuda, Israel. Y hoy es totalmente ilusorio pensar en una confederación palestino-israelí. Y la única solución posible, si excluimos la extinción de una de las partes, es crear dos estados que compartan la tierra por la que llevan 100 años muriendo. Y todo el mundo apoya la solución de los dos estados. Todo el mundo lo dice, menos el gobierno israelí. Todo el mundo piensa que es la única solución posible, pero nunca hemos hecho gran cosa para conseguirla. Hagamos mea culpa. La hemos predicado mucho, pero no hemos hecho nada o poco para hacerla realidad. El único intento político serio de hacerlo fue en Oslo, los acuerdos de Oslo, precedidos por la Conferencia de Paz de Madrid, pero de eso hace 30 años. Y el entusiasmo inicial no duró, porque la confianza no existía y porque las partes implicadas no tenían suficiente apoyo ni siquiera de su población para llevarlo a la práctica, como demostró el trágico destino de Rabin, uno de los firmantes asesinado en el 95 por un fundamentalista judío, como el presidente egipcio Sadat había sido antes asesinado por haber hecho la paz con Israel. En realidad, los acuerdos de Oslo nunca frenaron la colonización de Cisjordania. Hoy hay 4 veces más colonos en Cisjordania que los que había en Oslo hace 30 años. Son 700.000. La comunidad internacional los considera ilegales, pero no ha hecho nada para combatir esta ilegalidad. Y esos colonos hoy son mucho más violentos. Y el número de muertos palestinos en Cisjordania desde la tragedia del 7 de octubre estremece.
Lo que estamos presenciando hoy, desde el 7 de octubre, es el colapso del statu quo y el carácter insostenible de una situación que habíamos querido olvidar. Pensábamos que la paz entre los países árabes e Israel bastaba. Y Jake Sullivan, el secretario para Seguridad Nacional de Estados Unidos, decía una semana antes del 7 de octubre, el Medio Oriente nunca ha estado tan tranquilo. Que Dios le conserve la vista, porque una semana después empezaba la tragedia que estamos viviendo ahora y de la que no saldremos sin un compromiso muy fuerte de la comunidad internacional. La buena noticia es que hay gente dispuesta a ello y la mala noticia es que en Israel en particular su gobierno se niega rotundamente, ayer mismo lo repetía Netanyahu, como si se anticipara a mis palabras de hoy, a aceptar una solución que lleva boicoteando él personalmente durante los últimos 30 años. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuándo y cómo hacer? Nadie tiene la respuesta. Solo creemos que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Aunque, insisto, Israel se reafirme en esa negativa, que para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamás. Sí, Hamás ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah. Pero si no intervenimos fuertemente, la espiral de odio y violencia seguirá de generación en generación, de funeral en funeral, cuando florezcan las semillas del odio que se está sembrando en Gaza hoy. Ante esos conflictos y el retorno de la guerra, ¿cuál es el principio esencial de la Unión Europea? ¿Qué puede hacer para ser determinante? La primera condición es la unidad. Europa unida existe, desunida desaparece. Y en Ucrania superamos la prueba del consenso y estuvimos unidos desde el primer día de la guerra hasta hoy. Putin pensó que la dependencia energética nos impediría actuar, que estaríamos divididos, que nos limitaríamos a emitir comunicados expresando nuestra preocupación, pero no, al contrario, decidimos armar a Ucrania, suprimir nuestra dependencia del petróleo y del gas ruso, adoptar un importante paquete de sanciones económicas contra Rusia, algo que hubiera sido inimaginable, que sin duda alguna Putin no imaginó, pero dependíamos en un 40% del gas ruso y hoy prácticamente no dependemos de él, no sin costes. Antes de la guerra lo pagábamos a 20 euros el megavatio hora, el precio escaló hasta 350 euros el megavatio hora, cuando el Nord Stream 2 fue dinamitado, y ahora vuelve a estar otra vez a 20, pero en medio ha habido enormes perturbaciones en el mercado energético que les ha costado mucho, sobre todo a los países dependientes. Para nosotros esta guerra tiene costes. No se calculan en términos de vidas, no ponemos los muertos, pero nos ha costado hasta ahora unos 80.000 millones de euros, sin contar el coste indirecto que hemos pagado en términos de mayor inflación y mayores costes de interés. 80.000 millones de euros. Señoras y señores, ¿durará el apoyo europeo a Ucrania? Espero que sí. Pero cuanto más dure la guerra, más difícil será mantener el consenso, especialmente si Estados Unidos deja de apoyar a Ucrania como hasta ahora ha hecho. Y paradójicamente, la guerra en las fronteras de Ucrania va a depender de los acuerdos sobre cómo gestionar la frontera entre Estados Unidos y México, porque de eso dependen los acuerdos presupuestarios en Washington. Pero incluso ante el escenario fatal de que Estados Unidos no siguiera apoyando a Ucrania, creo que la Unión debe hacerlo porque tenemos que tomar conciencia de que Rusia es una amenaza estratégica que está aquí para quedarse y que hemos de asumir la perspectiva de una guerra de alta intensidad en Europa, en nuestro horizonte político, y responder a ella de forma cohesionada. Y si no lo hacemos, la Unión corre el serio riesgo de desintegrarse. En el conflicto palestino-israelí las cosas son muy diferentes porque hemos estado muy desunidos. La percepción varía enormemente de un Estado a otro, y ustedes saben por qué.
complejo de culpa de los responsables de la soja hacen que tengan frente a lo que hace Israel en Gaza una actitud muy distinta de, por ejemplo, la que tiene España o Irlanda. En la última votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 17 miembros votaron a favor de un alto el fuego, solo 2 se opusieron, el resto se abstuvo. Hemos progresado porque en la anterior votación solo 8 votaron a favor y 4 en contra. Pero todavía estamos lejos de tener una posición común y cada uno declina de forma diferente lo que se decide en el Consejo Europeo y ponemos de manifiesto nuestra división sabiendo que eso no ayuda a resolver el conflicto. Pero, ¿qué podemos hacer? La primera línea de acción es humanitaria, porque la situación en Gaza es dramática. Tuve una conversación por videoconferencia con los responsables de UNRWA en Gaza. Gaza está más destruida de lo que lo estaban las ciudades alemanas después de la Segunda Guerra. El 80% de la población ha sido desplazada y sus casas destruidas. Han muerto más palestinos en 100 días de guerra que en los 36 años anteriores. Cerca de Rafah, la frontera con Egipto, hay 250.000 personas que viven en condiciones inhumanas, sin agua, sin techo, con poca comida y con ningún hospital. Tenemos que aliviar ese sufrimiento acelerando el flujo de ayuda y haciendo que más camiones entren en la franja de Gaza. Pero no entran. Los controles son a menudo injustificados y las condiciones de seguridad extraordinariamente precarias. Como ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, no se puede distribuir la ayuda bajo un bombardeo permanente. Y quiero aprovechar esta ocasión, señor rector, señoras y señores, para rendir un sentido homenaje a la UNRWA, cuya contribución es esencial y cuyas críticas por parte de ciertos medios israelíes me parecen injustificables. Poner en tela de juicio el trabajo de una agencia de Naciones Unidas es un acto grave. Y esa agencia además ha perdido más de 150 de sus efectivos, de su staff, muertos bajo las bombas. Nunca había ocurrido antes eso a una agencia de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es imperativo que de un modo u otro se suspendan las hostilidades en Gaza, una pausa temporal que se convierta en sostenible, ya que Europa todavía hoy no apoya oficialmente la petición de un alto el fuego, pero la situación humanitaria tiene que estabilizarse y los rehenes liberados. De lo contrario, ¿saben ustedes lo que pasará? Pues que esta población, hacinada en el sur, empujada hacia la frontera con Egipto, no tendrá más remedio que aceptar morir in situ, de hambre, de frío, de desesperación o bajo las bombas, o abrirse paso a la fuerza a través del muro hacia Egipto, como si la población palestina no tuviera más opción que morir o huir, como ocurrió con los tiempos de la Nakba, y esa fatalidad la hemos de rechazar. Por supuesto, yo sé que la guerra no se libra con guantes blancos y que siempre hay víctimas colaterales. Y nadie ha olvidado, y yo tampoco, las atrocidades de Hamás ni el trauma que eso ha causado a la población israelí. Pero la lucha contra Hamás no puede hacerse a cualquier precio, y menos de la destrucción de una parte del pueblo palestino o forzar su éxodo. Tony Blinken, Pedro Sánchez, todos los ministros europeos decimos una y otra vez, hay demasiados muertos. Pero ¿cuánto es demasiados? ¿Cuál es el estándar? Y en todo caso, no parece que nuestras voces se oigan. Después de la solución humanitaria, Israel no puede permanecer en Gaza. Estoy de acuerdo con las propuestas del ex primer ministro Olmert de que Israel debe retirarse de Gaza después de que los rehenes hayan sido liberados y una autoridad palestina provisional apoyada por las Naciones Unidas con una fuerte legitimidad que la haga creíble, se comprometa con la reconstrucción de Gaza, pero nadie va a pagarla otra vez, ya sería la cuarta, si no se define de antemano una perspectiva clara hacia la solución de 2 estados. Y en eso tenemos que comprometernos la comunidad internacional y en particular Europa.
Yo también soy consciente de que esos conflictos nos plantean problemas de coherencia y de credibilidad ante el resto del mundo. En el caso de Ucrania decimos que respetábamos o defendíamos la soberanía del país, su integridad territorial y los principios fundamentales de las Naciones Unidas y sus resoluciones. Y 145 países condenaron la agresión rusa y apoyaron a Ucrania en las Naciones Unidas. Pero no nos engañemos, no comparten el mismo sentimiento de indignación que tenemos nosotros hacia esa invasión. Sí, votan contra ella en las Naciones Unidas, pero ahí se quedan. No nos siguen en las sanciones, nos piden que acabemos esta guerra lo antes posible porque están sufriendo sus consecuencias en términos de costes elevados de la alimentación y de la energía y tienden a desconfiar de nuestra política, que se supone que está basada en principios universales, pero que para muchos de ellos son de geometría variable. En el caso del conflicto entre Palestina e Israel, nuestra falta de unidad nos ha debilitado y cuando 144 estados apoyan a Ucrania en la Asamblea General, decimos que ellos están en el lado correcto de la historia. Pero cuando 153 países piden el alto el fuego humanitario en Gaza en la Asamblea General, igualmente nos cuesta decir que también es así. Y es difícil apelar al juicio de la comunidad internacional en un caso y no en el otro. Y eso nos plantea problemas y dilemas políticos y morales que debemos afrontar con lucidez y valentía. Si no queremos perder pie en buena parte del mundo, si no queremos que lo que está ocurriendo en Gaza debilite el apoyo que muchos países, también en América Latina, han dado a Ucrania, debemos defender nuestros principios y nuestros intereses de una manera mucho más compatible con la percepción que el resto del mundo tiene de lo que pasa en un lugar y en otro. Tengo que ir acabando y no podré hablarles del otro gran tema que nos ocupa, que es la confrontación entre China y Estados Unidos, que marcará en nuestra historia. Y aquí hablamos de Tucídides, ¿no?, que hizo famosa la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Dos potencias, sin querer, pueden llegar a la guerra, porque la emergente y la declinante pueden entrar en conflicto por el poder. Y así es. Y hemos de hacer lo posible para que eso no ocurra, sabiendo que el ascenso de China es el gran acontecimiento geopolítico del siglo XXI. Ese país se ha convertido en 40 años en una potencia económica y tecnológica que resulta difícil de creer cómo ha podido conseguirlo en tan corto espacio de tiempo. La supremacía de Occidente sobre el mundo, señoras y señores, tengo que anunciarles, está llegando a su fin. Y en el fondo con eso no hacemos sino volver a lo que fue antes de la Revolución Industrial, cuando China e India representaban el 40% de la riqueza mundial. Estamos declinando, pero todavía tenemos un poder significativo. El mundo es multipolar y hemos de aceptarlo. Tenemos que cooperar con China. Es imposible resolver los problemas del cambio climático sin China. China quema más carbón ella sola que el resto del mundo junto. Es la gran campeona de las energías renovables y al mismo tiempo la que más carbón quema, porque su consumo energético en buena medida se dedica a producir los bienes que nosotros consumimos. Entonces, ¿en la cuenta de quién apuntamos las emisiones de CO2? ¿Del que las produce para producir o del que consume lo producido? Y esas son las cuentas que, para asegurar una transición ecológica justa, tenemos que hacer en una relación con China a la que consideramos a la vez como un socio, como un competidor y como un rival. Y es difícil las tres cosas a la vez, pero es lo que es. Somos socios con China, ¿cómo no? Es el gran destino de nuestras inversiones y todos los días intercambiamos 3 billones de euros, todos los días, 3 billones de un lado a otro del Pacífico.
Es nuestro gran socio y hemos puesto muchos huevos en la cesta de la economía china. Es un competidor terrible. Hoy China puede producir 50 millones de coches al año y tiene más capacidad tecnológica en la electrificación que nosotros. Y es también un rival, aunque a ellos no les gusta que les llamemos así. No somos sus rivales, nos dicen. Bueno, no estamos en una rivalidad permanente, pero claro que somos rivales, porque vendemos productos distintos al resto del mundo. Un sistema democrático, de economía de mercado, basado en la competencia entre partidos políticos que acuden a elecciones para conseguir el voto de la gente, es naturalmente un rival de un sistema que se basa en otros principios políticos de partido único, donde ni las libertades, ni los derechos, ni la participación política significa lo mismo. Pero tenemos que esforzarnos para evitar que la crisis del estrecho de Taiwán se convierta en una crisis mundial. Y tenemos que corregir nuestro déficit comercial con China. Son 400.000 millones de dólares de déficit comercial anual. Se ha multiplicado por 2 en los últimos 3 años. Llevaba creciendo mucho tiempo, pero de repente ha explotado. ¿Por qué? ¿Es que somos tan poco competitivos o es que ellos nos cierran su mercado y nosotros les abrimos el nuestro? De hecho, este año es el primero en que el flujo neto de inversiones extranjeras hacia China ha sido negativo y por eso Xi acude a Davos a pedir confianza. Pero la confianza no se pide verbalmente, se demuestra con hechos y en este momento hay un problema claro de desconfianza política que nos hace hablar del decoupling. En realidad el decoupling entre su economía y la nuestra es imposible, pero sí tenemos que disminuir los riesgos que implica una excesiva dependencia tecnológica de China. Es posible que hayamos cambiado la dependencia de Rusia con una dependencia de China, de la que importamos todo lo que necesitamos, o casi todo lo que necesitamos, para la revolución digital. Me gustaría hablarles de los problemas de la economía mundial, pero no quiero abusar de su tiempo. La economía mundial corre el riesgo de fragmentarse, lo cual sería muy negativo. Pero eso sería objeto de otra conferencia. Tengo que acabar y no sé cómo hacerlo. En algún momento de mi charla me he encontrado con Kant. Lo he citado, ¿verdad? Pues voy a intentar contestar a sus 3 clásicas preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué me está permitido esperar? A mi edad, envejecer con dignidad, podría decir. Pero cuando Kant se planteaba estas preguntas, en 1795, el espíritu de las luces hacía posible imaginar la paz universal, como la imaginamos nosotros en el 57. Después vinieron las guerras napoleónicas y su sueño se desvaneció, como el nuestro se está desvaneciendo ahora. Pero creo que nosotros no deberíamos esperar en el sentido pasivo del deseo, ni siquiera en el sentido religioso de la bondad divina, esperar que Dios se apiade de nosotros, sino en el sentido activo de la acción y del compromiso. Y obrar para aumentar nuestra comprensión del mundo en el que vivimos. Los europeos desconocen la realidad del mundo en el que viven. Nos falta conocimiento e inteligencia sobre este mundo que cuando yo nací tenía 6.000 millones de habitantes y ahora va por los 10.000. Tenemos que acelerar la integración europea como única manera de hacer frente a estados y organizaciones que están dispuestas a extender su influencia e imponernos sus valores. Tenemos que tener ambiciones estratégicas que vayan más allá de defender nuestra forma de vida. Sí, la hemos de defender, pero tenemos que ser algo más ambiciosos que eso. Tenemos que comprometernos más en la lucha contra las desigualdades que minan la democracia, que quitan sentido a la democracia y alimentan los conflictos. Hay que hacer todo lo posible para llevar la paz a la ensangrentada Palestina. Hay que evitar que las preocupaciones geopolíticas de las que les he hablado nos hagan olvidar la urgencia climática.
que está allí, independientemente de las guerras. El clima sigue cambiando y tenemos que afrontarlo de forma justa dentro y fuera de nuestras sociedades. El mundo en desarrollo nos reprocha que ese problema lo creamos nosotros y que ellos pagan sus consecuencias. Igual que nos reprochan que nos vacunamos nosotros primeros y ellos después, muy después. Y tenemos que prepararnos para acontecimientos trascendentales sobre los que no tenemos ninguna influencia. Por ejemplo, el resultado de las elecciones en Estados Unidos. No vamos a influir mucho en ese resultado, pero nos va a afectar mucho, porque tendrá consecuencias importantes sobre las crisis que anidan en 3 puntos neurálgicos de la geografía del mundo, 3 puntos alfa. El Mar Negro, los estrechos del Golfo y el Mar de la China. Y lo que pase allí nos afectará a nosotros y lo que pase allí dependerá de quién gobierne en Washington. Señoras y señores, tengo algo que anunciarles. La historia se acelera y tenemos poco tiempo. Los plazos se miden en meses más que en años. Pero la historia no es lineal. Y la aceleración de la historia se debe a las acciones estratégicas de algunos actores que son capaces de modificar los equilibrios del poder. Nosotros lo fuimos. Y ahora, nosotros, que hemos creado la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social, sí, la mejor combinación de esas 3 cosas que cualquier gobernante desearía ofrecer a su pueblo, libertad política, prosperidad económica y cohesión social, la mejor combinación que la humanidad ha sido capaz de inventar. Debemos también ambicionar ser actores de esas estrategias para influir de forma positiva en el futuro de la humanidad. Les agradezco muchísimo su atención. Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Ministra de Igualdad, Consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, rectores de nuestra universidad, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustrales y miembros de la comunidad universitaria. Señoras y señores, deseo agradecer a todos los presentes que nos acompañen en este acto de solemne investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid del excelentísimo señor don Josep Borrell Fontelles. Aquí, en esta universidad, la nuestra, una de las más antiguas de Europa, y en este Paraninfo, un lugar único por lo que simboliza el lugar más emblemático para albergar un evento como este, de tanta relevancia y proyección. Es un honor para nosotros acoger en el claustro de la Universidad de Valladolid al profesor Josep Borrell Fontelles, quien fuera catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea.
Permítame destacar un detalle quizás desconocido para muchos con anterioridad y que se ha puesto ya de manifiesto en este acto. El doctor Borrell formó parte también, durante un breve periodo de tiempo, de nuestro claustro de profesores. Han pasado 41 años desde entonces. Bienvenido de nuevo. Entonces, el profesor Borrell llamó a sus puertas y éstas se le abrieron. Hoy es nuestra universidad la que le llama para hacerlo de los suyos. Gracias, otra vez, por enriquecernos con tan dilatada y fecunda trayectoria académica, política y diplomática al más alto nivel. Y es un honor también por lo que significa para nuestra universidad el Instituto de Estudios Europeos, protagonista y promotor de esta investidura, cuyo director, el profesor Francisco Fonseca Morillo, ejerce como padrino. El Instituto de Estudios Europeos es una seña de identidad que no puedo por menos de destacar. El Instituto, profesor Borrell, único y singular en el contexto de las universidades públicas o privadas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, representa la expresión quizás más acabada de la vocación europeísta de nuestra universidad, 8 veces centenaria. Si la relevancia de un profesor se mide por la excelencia de su magisterio, por la calidad de su obra científica y por la eficiente transmisión del conocimiento, el doctor Josep Borrell Fontelles merece con creces todo nuestro reconocimiento. Estamos ante un profesor con un dilatado bagaje académico en los campos de los métodos matemáticos aplicados a la economía, a los modelos de crecimiento económico, empleo y redistribución de la renta o al control del gasto público, entre otras aportaciones. Pero además debemos destacar su capacidad de aplicación del saber teórico a todo lo relacionado con el vasto campo de las relaciones internacionales, de la integración política comunitaria y del contexto geoestratégico. España y Europa han centrado sus estudios y su consideración científica motivada, me atrevo a decir, por una profunda convicción personal de lo que significa la mutua implicación entre nuestro país y el continente. No en vano, el doctor Borrell ha desarrollado parte de su carrera académica en instituciones tales como el Instituto Universitario Europeo de Florencia, del que ha sido presidente, o en la Cátedra Jean Monnet de Integración Económica Europea del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Pero en este caso, además, estamos ante una personalidad de enorme relevancia en el ámbito de la vida pública. No podemos pasar por alto que la trayectoria política del profesor Borrell es de enorme trascendencia y significación. Conoce todos los niveles de la política, desde las tareas municipales como concejal hasta las más altas responsabilidades internacionales. Diputado en diferentes etapas, tanto en las Cortes Generales como en el Parlamento Europeo. Secretario de Estado de Hacienda y Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, bajo la presidencia del Gobierno de Felipe González. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al Desarrollo, bajo la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. Y desde diciembre de 2019 es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, además de vicepresidente de la Comisión Europea. No soy yo, sin embargo, quien ha de glosar la brillantísima trayectoria académica, política y diplomática, ni insistir en los innumerables reconocimientos y distinciones nacionales e internacionales del doctor Borrell Fontelles. Esa tarea se ha hecho, sin duda con mejor criterio y acierto, por parte del padrino, el doctor Fonseca Morillo, en la sentida, cercana y entrañable laudatio que hemos escuchado. Quiero agradecer públicamente el esfuerzo que el profesor Fonseca Morillo ha llevado a cabo para que, siguiendo los cauces y trámites establecidos en nuestras normas de funcionamiento, la motivación de su propuesta fuera elevada al Consejo de Gobierno, con el aval de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Facultad de Derecho, a propuesta del Instituto de Estudios Europeos. Un recorrido que cristalizó finalmente en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid de 29 de septiembre de 2023, leído anteriormente por la Secretaria General, por el que se concede el título de doctor honoris causa al profesor Josep Borrell Fontelles.
Gracias, profesor Fonseca Morillo, así como al Instituto y a las facultades involucradas por favorecer y hacer realidad que nuestra universidad se sienta tan orgullosa de contar con tan meritorio doctor entre nosotros. Desde hoy, Josep Borrell forma parte de la orla de doctores honoris causa con que cuenta la Universidad de Valladolid. El más alto tributo y reconocimiento del alma mater vallisoletana a aquellas personalidades que, como es el caso, renuevan y suman la savia del árbol del conocimiento también presente y representado en nuestro escudo emblemático que a todos ampara. Actos como el de hoy simbolizan el pozo del conocimiento que se va depositando a lo largo de las sucesivas generaciones, en lo que es sin duda el mejor legado que podemos ofrecer a nuestros estudiantes. El ejemplo de ilustres personalidades como el profesor Borrell les servirá de acicate para comprometerse en el avance de la ciencia y del conocimiento, y todavía más con los esfuerzos, sacrificios y responsabilidades que lleva aparejado el servicio público, lo que les erigirá, en todo caso, en garantes del desarrollo futuro de nuestra universidad. Encarna usted, profesor Borrell, la vieja enseñanza socrática que ha recorrido nuestra civilización. No hay teoría que no sea para la praxis. No hay sabiduría que no invite al compromiso público. No hay verdad que lo sea si no es para cambiar el estado de las cosas. El doctorado honoris causa que hoy reconocemos manifiesta la necesidad que tiene la universidad de seguir proyectándose internacionalmente y especialmente en Europa. Europa es más que un espacio, Europa es más que un lugar. Europa representa todo lo que es nuestra tradición de pensamiento, nuestro cuerpo normativo y nuestros valores. Y la Unión Europea se ha ido forjando precisamente a medida que ha ido madurando desde una primera forma instrumental y eficaz de unirse para fortalecerse mutuamente hasta la experiencia real de saberse formando parte de un mismo proyecto. Ser europeos deja de ser tanto una opción para convertirse en una convicción. Esta es quizá la mejor lección que hoy podemos aprender de su trayectoria, profesor Borrell. Invariatate concordia, es decir, es desde el año 2000 el lema de la Unión Europea, unido en la diversidad. Más que un título, es un titular. Hace referencia a cómo los europeos nos hemos unido para trabajar juntos por la paz y la prosperidad, beneficiándonos al mismo tiempo de la gran diversidad de culturas, de tradiciones y de lenguas, de los progresos económicos y sociales y del desarrollo científico y tecnológico que nos debe ayudar a enfrentar de manera unida y sin ambages los desafíos de una globalización que en lo geopolítico se manifiesta en un escenario de incertidumbres y de orden cambiante, o escuchándole a usted, profesor Borrell, de desorden cambiante. Escuchando la lección del profesor Borrell, atendiendo a su inequívoca vocación europeísta que trasciende incluso al importante cometido de su cargo, así como estando atentos a su extraordinario conocimiento de este mundo en constante mutación en el que nos ha tocado vivir, se pueden extraer algunas ideas que quiero compartir. La Declaración de Bolonia ya puso de manifiesto en su momento la constitutiva dimensión europea de la educación superior. Estamos, pues, llamados a seguir construyendo la Europa de las universidades. La Universidad de Valladolid y todas las universidades europeas no pueden ni deben ser ajenas a estas coordenadas descritas. Ellas son las encargadas de difundir entre los jóvenes europeos los valores de la paz, de la libertad y de la igualdad, que deben vertebrar la educación superior. Estos son los valores que sustentan nuestros principios y donde encuentra todo el sentido nuestra cultura, nuestra historia, nuestra tradición y nuestra riqueza lingüística. Estos valores que con maestría ha estudiado y vivido el profesor Borrell son, en definitiva, los que deben guiar la innovación y el desarrollo de la ciencia y de la tecnología con los que Europa tiene que seguir aspirando a mantener su posición de relevancia mundial. La Europa de las universidades es una manifestación palpable
de nuestro compromiso con la construcción europea y símbolo alentador para la paz duradera. Al colaborar en la promoción del intercambio cultural y científico, nuestras universidades se convierten en agentes fundamentales para la consolidación de la paz en Europa. Hoy, más que nunca, es imperativo que continuemos nutriendo esta colaboración, reconociendo que nuestras universidades desempeñan un papel esencial en la construcción de un futuro europeo sólido y cohesionado. Juntos, como una comunidad académica unida, podemos construir no solo un espacio educativo común, sino también un continente donde la excelencia, la solidaridad y la paz coexistan en armonía. Por eso, porque las universidades son esenciales en la construcción de ese futuro europeo, debe calar la idea de que la inversión en educación superior es, de hecho, una inversión directa en el futuro colectivo y en la prosperidad de nuestra sociedad. La trayectoria personal del profesor Borrell, su dedicación académica, su servicio continuado a favor del bien común y la defensa de los valores compartidos nos sirven hoy como referentes. Esta universidad, déjenme que insista en ello, se viste de gala por tener el honor de albergar en su claustro a quien ha hecho de los valores y principios que deben enmarcar nuestra tarea su modo de vida. Capacidad, mérito, esfuerzo, dedicación, convicción y vocación son atributos íntimamente ligados al hombre estudioso y de acción política y diplomática al que hoy tenemos el inmenso privilegio de acoger en este claustro. Para mí, como rector, constituye una enorme satisfacción cumplir con el gratísimo honor de expresar el reconocimiento de nuestra alma mater a la trayectoria vital, académica y pública del profesor Josep Borrell Fontelles. Enhorabuena y bienvenido, aquí donde la sabiduría edificó su casa, siempre tendrá la suya. Muchas gracias. Les voy a invitar a que se pongan en pie para escuchar nuestro himno. El acto ha concluido.